¿Y si te dijera que los herederos del narco más famoso de la historia, los hijos del mismísimo Chapo Guzmán, tienen los días contados? ¿Y si te dijera que según el análisis de expertos en seguridad y los patrones históricos del narcotráfico mexicano, estos cabrones no van a llegar vivos ni libres al 2027? Imagínate esto. 4 hermanos que, según estimaciones conservadoras, controlan un imperio criminal que mueve entre 8 y 15 mil millones de dólares anuales, que tienen a su servicio entre 3,000 y 5,000 sicarios armados hasta los dientes, que dominan plazas clave desde Sinaloa hasta Tijuana. Hermanos que son hijos del capo más poderoso que ha dado México. Y sin embargo, están cometiendo errores tan masivos, tan graves, tan estúpidos, que su caída no es cuestión de sí, sino de cuándo. Y ese cuándo va a llegar antes del 2027. Hoy vas a descubrir quiénes son exactamente los Chapitos, cómo llegaron a controlar una facción del cartel de Sinaloa siendo apenas treintañeros, cuáles son los 7 errores fatales que están cometiendo y que, según la historia del narcotráfico, siempre llevan a la misma consecuencia: muerte o cárcel. ¿Quiénes son los enemigos mortales que los persiguen? Y sobre todo, ¿por qué su destino ya está escrito? Porque esto no es deseo carnal, ni morbo. Es análisis frío basado en cómo todos los que cometen estos mismos errores terminan exactamente igual. Y los Chapitos los están cometiendo todos simultáneamente. Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. Antes de continuar, necesito aclarar algo. Este es un análisis periodístico basado en información pública disponible de la Secretaría de Seguridad, documentos judiciales públicos, investigaciones de proceso, Río 12, Milenio, Animal Político, reportes de la DEA y análisis de expertos en seguridad. No estoy glorificando el crimen organizado. Mi propósito es educativo. Entender por qué ciertas conductas en el mundo del narcotráfico siempre llevan a los mismos resultados. Y los Chapitos están siguiendo el manual exacto de cómo caer. Parte 1. De herederos a líderes. ¿Quiénes son los Chapitos? Para entender por qué van a caer, primero necesitas entender quiénes son exactamente estos cabrones. Los Chapitos es el nombre con el que se conoce colectivamente a los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán Loera, específicamente a los 4 que tomaron control de una facción del cartel de Sinaloa. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, nacido el 15 de agosto de 1983, tiene 42 años. Es el líder principal de los Chapitos, el de mayor poder. Su madre es María Alejandrina Salazar Hernández, la primera esposa del Chapo. En la calle lo conocen como el Chapito. Aunque todos son Chapitos, él es el Chapito. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Alfredillo o El Güero, nació en 1986 y tiene aproximadamente 40 años. Es el segundo al mando, hermano completo de Iván con la misma madre y padre. Opera más bajo perfil que su hermano mayor, pero es igual de violento. Joaquín Guzmán López, conocido como El Güero o El Moreno, también nacido en 1986 con 40 años. Es hijo de Griselda López Pérez, la segunda esposa del Chapo. Este es el cabrón que, según la teoría ampliamente aceptada, entregó al Mayo Zambada en julio de 2024. Y esa traición cambió todo. Y está Ovidio Guzmán López, el Ratón, el más joven, nacido el 29 de marzo de 1990. Pero este cabrón ya está fuera del juego. Fue capturado en enero de 2023 en Culiacán tras un operativo que dejó 29 muertos. Fue extraditado en septiembre de 2023 y actualmente está preso esperando juicio. Su captura debilitó considerablemente a los Chapitos. Entonces, para ser precisos, a inicios de 2026, los Chapitos operativos en libertad son 3: Iván,
Alfredo y Joaquín. Ovidio ya cayó. La historia de cómo llegaron al poder comienza con la captura de su padre. El 17 de febrero de 2014, el Chapo Guzmán es capturado por la Marina en Mazatlán. Pero el 11 de julio de 2015, se fuga del penal del Altiplano por un túnel de 1,5 kilómetros. Esa fuga costó más de $50 millones en sobornos y construcción. Durante los meses que estuvo libre, el Chapo empezó a preparar la sucesión, porque sabía que no duraría libre para siempre. El 8 de enero de 2016, el Chapo es recapturado en Los Mochis, Sinaloa. El 19 de enero de 2017 es extraditado. Fue el último día que pisó suelo mexicano. Y ahí es donde los chapitos empezaron su ascenso real al poder. Pero hay que entender algo crucial. El cartel de Sinaloa no es una sola entidad monolítica. Es una federación de grupos que cooperaban bajo el liderazgo del Chapo. Los grupos principales eran el Chapo y sus hijos, Ismael, el Mayo, Zambada, y sus hijos, Juan José Esparragosa, el Azul, y otros grupos menores. Cuando el Chapo fue capturado y extraditado, había dos opciones: que el Mayo Zambada, el socio histórico del Chapo, hombre de 70 y tantos años con experiencia masiva, tomara control total, o que los hijos del Chapo reclamaran la parte que según ellos les correspondía del imperio de su padre. Pasó la opción B con conflicto. Los chapitos reclamaron herencia. Querían el control de las plazas, rutas y operaciones que había manejado su padre. El Mayo inicialmente aceptó compartir poder porque, después de todo, eran hijos de su compadre de décadas. Pero la relación nunca fue buena. Los chapitos eran vistos como niños impostores, sin experiencia real, que solo tenían poder por apellido, no por capacidad. Y los chapitos resentían que el Mayo siguiera teniendo más respeto y poder que ellos a pesar de ser hijos del Chapo. Esta tensión explotó en julio de 2024. El 25 de julio de ese año, Ismael el Mayo Zambada, el narco legendario que había evadido captura por más de 50 años, apareció detenido cerca de la frontera norte. Nadie entendía cómo. Un hombre que había eluido a autoridades por medio siglo, de repente simplemente se entrega o es capturado sin pelear. La explicación vino del propio Mayo ante la corte. Joaquín Guzmán López lo engañó. Le dijo que iban a una reunión con gobernadores para resolver conflictos en Sinaloa. Lo subió a un avión privado. Y en lugar de ir a una reunión, el avión voló hacia el norte, donde autoridades estaban esperando. Joaquín entregó al Mayo para quitarse de encima al rival interno más poderoso, posiblemente para negociar algo para su hermano Ovidio, que estaba preso esperando juicio, o para consolidar poder total de los chapitos en el cartel de Sinaloa. El resultado fue inmediato: guerra civil en el cartel de Sinaloa. La facción del Mayo declaró guerra total contra los chapitos. Desde julio de 2024 hasta hoy inicios de 2026, Sinaloa ha vivido una ola de violencia masiva. Más de 500 homicidios directamente relacionados con la guerra interna según datos oficiales, aunque la cifra real podría ser el doble. Decenas de desaparecidos, bloqueos constantes en Culiacán y otras ciudades, enfrentamientos armados con rifles de alto poder en plena calle, toques de queda no oficiales. El cartel de Sinaloa está dividido en guerra civil, y los chapitos están peleando en múltiples frentes simultáneamente. Ahora hablemos de quiénes son estos cabrones como personas. Iván Archibaldo es el más calculador de los hermanos, pero igual de violento. Es ostentoso, le gusta la música, las fiestas, las mujeres. Tiene múltiples hijos con diferentes mujeres. Es quien toma las decisiones finales. Alfredo es más bajo perfil que Iván, pero violento, según su reputación en el negocio. Joaquín es el que supuestamente traicionó al Mayo.
y es considerado impulsivo y ambicioso. Ovidio, antes de su captura, era el más joven y era especialista en producción de fentanilo. El estilo de los Chapitos es completamente diferente al de su padre o al del Mayo Zambada. El Chapo vino de pobreza extrema en la sierra y se forjó en el negocio desde abajo. El Mayo construyó su imperio con paciencia de décadas, operando en las sombras. Los Chapitos nacieron en la riqueza. Son narco juniors. Heredaron un imperio ya construido. Y esto es un problema. No tuvieron que ganarse el respeto construyendo desde cero. Lo recibieron por apellido. El resultado es que son más impulsivos, más ostentosos, más violentos que la generación de su padre, y eso los hace más vulnerables. Porque en el narcotráfico, los que son muy visibles, muy violentos y muy impulsivos son los que caen más rápido. Parte 2. Los 7 errores fatales. Estos no son errores menores. Son errores de nivel estratégico que en la historia del narcotráfico mexicano siempre llevan a la misma consecuencia. Y los Chapitos los están cometiendo todos. Error número 1. Traicionar al Mayo Zambada. Empecemos por el error más masivo, más estúpido, más imperdonable que pudieron haber cometido. Joaquín Guzmán López engañó y entregó a Ismael Zambada, el socio de 40 años de su padre. ¿Por qué es esto error fatal? Primero, rompieron un código fundamental del narco. En el mundo del narcotráfico, hay reglas no escritas pero universales. Una de las más sagradas es que no traicionas a los socios de tu padre, especialmente si ese socio ayudó a construir el imperio que estás disfrutando. El Mayo era el compadre del Chapo. Trabajaron juntos por más de 40 años. El Mayo ayudó a los hijos del Chapo múltiples veces, cuando fueron secuestrados en 2016, cuando necesitaron protección, y lo vendieron. Segundo, al entregar al Mayo no eliminaron su organización. La facción del Mayo sigue operando bajo sus hijos y lugartenientes leales. Y esa facción ahora tiene una vendetta personal. No es solo competencia de negocios, es traición que debe ser vengada. Desde julio de 2024, la guerra interna ha matado a cientos y no muestra signos de terminar. Tercero, perdieron respeto en el mundo del narco. El negocio del narcotráfico no opera solo con violencia, opera con reputación y palabra. Si no puedes confiar en la palabra de alguien, si traicionan incluso a socios históricos de su padre, ¿quién va a querer hacer negocios con ellos? Proveedores colombianos, distribuidores en el norte, operadores en Europa. Todos ahora saben que los Chapitos son capaces de traicionar a cualquiera. Cuarto, atrajeron atención no deseada. La entrega del Mayo fue noticia internacional masiva. Esto puso foco enorme en los Chapitos. Ahora todo el mundo los está viendo. Autoridades mexicanas, autoridades internacionales, medios. Y en el narcotráfico, mientras más visible eres, más vulnerable eres. El precedente histórico es claro. Arturo Beltrán Leiva traicionó al Chapo en 2008, cuando creyó que el Chapo había entregado a su hermano Alfredo. Resultado: guerra masiva. Arturo muerto en 2009, solo un año después. Los Zetas traicionaron al cartel del Golfo que los había creado. Resultado: guerra brutal que mató a decenas de miles. Los Zetas eventualmente se desintegraron. El patrón es claro. La traición en el mundo del narco siempre cobra factura. Siempre. Error número 2. Guerra en múltiples frentes simultáneos. Los Chapitos no están peleando una guerra. Están peleando varias guerras simultáneamente. Y eso es suicida según estrategia militar básica. Están peleando contra la facción del Mayo Zambada en guerra civil interna desde julio de 2024.
Culiacán está dividida en zonas según control de cada facción, con enfrentamientos casi semanales. Están peleando por zonas rurales de Sinaloa para control de producción y rutas. Están disputando plazas en Sonora. Están peleando contra el cartel Jalisco Nueva Generación en Tijuana por control de plaza fronteriza crucial, trabajando con el cartel de Tijuana local contra el CJNG. Están peleando en Zacatecas, estado de tránsito, donde el CJNG y Sinaloa pelean por control. Están defendiendo Sonora de intentos del CJNG de infiltrarse. Están siendo perseguidos por el gobierno mexicano. Tienen órdenes de aprehensión, acusaciones formales en tribunales internacionales, recompensas de $5 millones por Iván Archibaldo. El gobierno demostró con la captura de Ovidio que puede llegar a ellos cuando realmente quiere. Están siendo perseguidos por la DEA y agencias internacionales que los tienen como objetivos de máxima prioridad, con investigaciones múltiples en curso, recompensas millonarias, coordinación con gobierno mexicano y capacidad tecnológica masiva para rastrearlos. Y aunque menor, siguen teniendo conflicto con el cartel de Juárez por control de Ciudad Juárez. Cualquier estratega militar te dirá que no pelees en múltiples frentes simultáneamente porque divides tus fuerzas, tu enfoque, tu presupuesto y multiplicas tus puntos de vulnerabilidad. Los chapitos necesitan mantener miles de sicarios en múltiples estados, millones de dólares mensuales en nómina, armas y sobornos. Atención en al menos 5 conflictos separados simultáneos y defensa de territorio en Sinaloa, Tijuana, Sonora y Chihuahua. Es insostenible a largo plazo. Los Zetas, en su momento de máximo poder, peleaban contra múltiples cárteles simultáneamente. Resultado: fragmentación total en 2012 hasta 2013. Colapsaron por sobrecarga operativa. Los Beltrán Leiva peleaban contra el Chapo, contra el gobierno, contra otros cárteles simultáneamente entre 2008 y 2010. Resultado: Arturo Beltrán muerto en 2009. Organización fragmentada para 2011. Nadie sobrevive peleando en todos los frentes simultáneamente por largo tiempo. Error número 3. Ser demasiado visibles. Una de las reglas más fundamentales del narcotráfico es que mientras más invisible eres, más tiempo duras. Los chapitos han violado esta regla sistemáticamente. Antes de 2024, Iván Archibaldo aparecía en videos de fiestas masivas con narcolujo evidente, fotos con animales exóticos como tigres y leones, fiestas con bandas de música famosas que cobraban cientos de miles de dólares por presentación, flotillas de vehículos de lujo como Lamborghinis y Ferraris. Compara eso con el Mayo Zambada, que duró 50 años evadiendo captura. Casi no hay fotos de él. Vivía modestamente. No ostentaba... con su propio padre el Chapo, que aunque era capo poderoso, cuando estaba libre, intentaba mantener bajo perfil. Los chapitos han utilizado violencia extremadamente visible. El culiacanazo de 2019, cuando capturaron a Ovidio, los chapitos desataron guerra urbana en pleno Culiacán, bloquearon la ciudad completa, atacaron hasta a familias de militares. Fue guerra abierta contra el Estado mexicano transmitida en vivo. El gobierno liberó a Ovidio ese día para evitar más derramamiento de sangre. Pero esto mostró al mundo que los chapitos tenían más poder que el gobierno en Sinaloa. Atrajeron atención masiva internacional. El culiacanazo 2 de enero 2023, cuando volvieron a intentar capturar a Ovidio, de nuevo hubo batalla campal. Esta vez no lo soltaron, pero murieron 29 personas en enfrentamientos. Han dejado narcomantas amenazando públicamente a enemigos, a gobierno, a periodistas. Esto documenta su presencia en zonas específicas, crea presión pública en gobierno para actuar y da inteligencia a enemigos sobre sus movimientos.
Y aunque no está completamente bajo su control, los chapitos han permitido y según algunos análisis incluso alentado la proliferación de corridos glorificándolos. Grupos de narcocorridos como Peso Pluma y Luis R. Conríquez tienen canciones específicas sobre los chapitos. Esto aumenta su perfil público. Los hace figuras casi de culto, lo cual atrae atención no deseada y facilita que autoridades monitoreen su red según asociaciones con artistas. ¿Por qué es esto error fatal? Cada foto, cada video, cada aparición pública es información valiosa para agencias de inteligencia. Pueden identificar a personas en su círculo cercano, ubicar posibles ubicaciones según metadatos, seguir patrones de movimiento e identificar estructura organizacional. Cuando eres tan visible que niños cantan corridos sobre ti, cuando apareces en videos viviendo en lujo obsceno mientras México está en crisis de violencia, esto crea presión masiva en gobierno para capturarte. El gobierno no puede permitir que te vean como intocable. Capturarte se vuelve victoria política. No eres solo criminal, eres trofeo. Pablo Escobar, mientras más visible se volvió, hasta salir en portadas de revistas, más lo persiguieron. Murió en 1993. Las entrevistas del Chapo Guzmán con Sean Penn en 2015 y su estilo de vida relativamente visible facilitaron su recaptura en 2016. Arturo Beltrán Leiva, ostentoso y visible, muerto en 2009, solo 2 años después de separarse del Chapo. Los discretos duran décadas, los visibles duran años. Y aquí viene algo que cambia la perspectiva. Los chapitos no son visibles por accidente o ego. Son visibles porque confunden ser temido con ser respetado. Según testimonios de ex-operadores del cartel de Sinaloa, que declararon bajo programas de testigos protegidos, los chapitos tienen complejo masivo de inferioridad precisamente porque no construyeron el imperio, lo heredaron. Necesitan demostrar su poder de manera visible. Las fiestas ostentosas no son solo celebración, son mensaje de vean qué poderosos somos. La violencia pública no es solo táctica, es vean qué temibles somos. Los corridos no son solo entretenimiento, son propaganda de vean qué importantes somos. Pero esto revela debilidad, no fortaleza. Los verdaderos líderes como el Mayo Zambada no necesitan probarse constantemente porque saben su poder. Los chapitos están constantemente probándose porque internamente dudan de su legitimidad. Y esa necesidad de ser visibles para sentirse poderosos es exactamente lo que va a llevarlos a la cárcel o a la tumba. Porque en el narcotráfico, el verdadero poder no es qué tan temido eres, es qué tan libre permaneces. Y según esta métrica, los chapitos están fracasando espectacularmente. Error número 4. Depender del fentanilo. Los chapitos se especializaron en la producción y tráfico de fentanilo según inteligencia de la DEA y casos judiciales específicamente contra ellos. Y esto es error masivo. El fentanilo es opioide sintético 50 a 100 veces más potente que la heroína. Solo 2 miligramos pueden matar a una persona. Los chapitos se especializaron porque los márgenes de ganancia son obscenos. 1 kilo de precursores químicos cuesta aproximadamente $500 a $1,000. Ese kilo puede producir decenas de miles de dosis de fentanilo. El valor en el mercado del norte puede ser 1 a 2 millones de dólares. Márgenes de 100,000 a 200,000%. A diferencia de cocaína que requiere plantaciones de coca en Sudamérica o heroína que requiere campos de amapola, el fentanilo se produce en laboratorios con químicos importados principalmente de China. Es increíblemente compacto. 1 kilo de fentanilo equivale en dosis a 50 a 100 kilos de heroína. Más fácil de esconder y transportar. El problema
es que el fentanilo está matando a más de 70,000 personas anuales en el país vecino del norte, principalmente jóvenes de 18 a 45 años. Es la causa número 1 de muerte en ese grupo demográfico. Esto ha creado reacción política masiva. El fentanilo es tema de campaña presidencial. Ambos partidos demandan acción dura. La DEA tiene unidades completas dedicadas exclusivamente a combatir tráfico de fentanilo. Los chapitos son identificados como los principales proveedores de fentanilo al mercado norteamericano. El país del norte presiona a México constantemente sobre el tema. China ha sido presionada para controlar exportación de precursores. Y a diferencia de cocaína o marihuana, donde usuarios son vistos como adultos eligiendo usar drogas, el fentanilo mata a gente que ni siquiera sabía que lo estaba consumiendo. Jóvenes que compraron lo que creían era Xanax o Percocet, pero contenían fentanilo y murieron por sobredosis. Usuarios de cocaína que murieron porque su coca estaba mezclada con fentanilo sin saberlo. Esto hace el crimen más imperdonable a ojos del público. No son drogadictos que eligieron su destino, son víctimas envenenadas. Las consecuencias para los chapitos son que son objetivo número 1 de la DEA, específicamente por fentanilo. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo tienen recompensas de 5 millones cada uno, de las recompensas más altas ofrecidas. El gobierno mexicano enfrenta presión constante del norte para capturarlos específicamente. No pueden ignorar esa presión indefinidamente. Con delitos como tráfico de cocaína o heroína, históricamente ha habido cierto espacio para negociación o acuerdos. Con fentanilo, eso es imposible. Hay demasiada presión política como para hacer cualquier tipo de arreglo. Los casos de fentanilo llevan las sentencias más duras. Ovidio Guzmán está acusado específicamente de tráfico de fentanilo y enfrenta cadena perpetua. El Chapo traficaba principalmente cocaína, heroína y marihuana, todas drogas tradicionales del narco. Los chapitos se metieron de lleno al fentanilo, el producto más politizado, más vigilado, más castigado. Es como si en lugar de ser traficantes de drogas normales, decidieran especializarse en el producto que tiene todo el foco del aparato de seguridad internacional. Error número 5. Juventud e inexperiencia. Los chapitos tienen 42, 40 y 40 años respectivamente. Son relativamente jóvenes para estar liderando una facción de un cartel mayor y tienen comparativamente poca experiencia real en el negocio. El Chapo Guzmán empezó en el negocio aproximadamente a los 15 o 17 años en los años 70. Trabajó bajo Miguel Ángel Félix Gallardo durante años. Para cuando tenía 30 años en 1987, ya llevaba 15 años en el negocio aprendiendo desde abajo. Construyó su poder gradualmente, no lo heredó. Sobrevivió guerras, traiciones, capturas y fugas durante 30 años. El Mayo Zambada estuvo en el negocio desde los años 70. Más de 50 años, operando sin ser capturado, hasta julio de 2024. Construyó red de contactos, respeto y poder durante décadas. Nunca buscó ser el líder visible, prefería operar en sombras. Los chapitos nacieron en riqueza, hijos del capo más poderoso. No trabajaron desde abajo construyendo organización. No tuvieron que ganarse respeto, lo recibieron por apellido. Heredaron estructura ya construida. Tiempo Real liderando de manera independiente es apenas desde 2017, cuando su padre fue extraditado, hasta 2026, 9 años aproximadamente. Y de esos 9 años, Ovidio pasó 2 años capturado antes de su extradición. La inexperiencia es fatal, porque la experiencia enseña paciencia. Los veteranos aprendieron que reaccionar impulsivamente suele salir mal. Los chapitos muestran decisiones impulsivas. Traicionar al Mayo fue impulsivo. El Culiacanazo
fue reacción desmedida. Guerra en múltiples frentes muestra falta de planeación a largo plazo. La juventud viene con soberbia. Creen que son invencibles. Los chapitos tienen exceso de confianza peligroso. Creen que por ser hijos del Chapo son intocables. Pero su padre, con toda su experiencia, fue capturado 3 veces. ¿Por qué pensarían que ellos, con menos experiencia, están más seguros? El Mayo tenía respeto ganado en 50 años. Gente le era leal porque construyó relaciones durante décadas. Los chapitos tienen gente que les es leal al apellido o al dinero, no a ellos específicamente. Y ese tipo de lealtad es más superficial, más fácil de romper. Solo conocen el camino de violencia y ostentación porque es lo único que vieron. Los veteranos aprendieron múltiples estrategias. Cuándo negociar, cuándo pelear, cuándo retirarse. Los chapitos parecen tener un solo modo: violencia máxima. Y eso los hace predecibles. Vicente Carrillo Leiva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, heredó posición en Cartel de Juárez. Fue capturado en 2009, pocos años después de intentar liderar. Los hijos de Héctor Beltrán Leiva intentaron tomar control después de muerte de sus tíos. No lograron mantener poder. La organización se fragmentó. La segunda generación casi nunca dura tanto como la primera. La herencia no garantiza longevidad. Error número 6. Sobreconfianza en violencia. Los chapitos confían casi exclusivamente en violencia y poder de fuego. Y aunque la violencia es herramienta necesaria en narcotráfico, no puede ser la única herramienta. Cuando capturaron a Ovidio en 2019, los chapitos declararon guerra total a Culiacán. Bloquearon toda la ciudad. Atacaron cuarteles militares. Amenazaron familias de militares. Quemaron vehículos por toda la ciudad. Resultado: liberaron a Ovidio. Pero esto estableció precedente peligroso. Les enseñó que violencia extrema funciona. En 2023, cuando volvieron a ir por Ovidio, repitieron la misma táctica. Guerra urbana masiva. Esta vez no funcionó. Capturaron a Ovidio de todos modos. Demostraron que la violencia tiene límites cuando el gobierno realmente se compromete. Su respuesta a conflicto con Facción Mayo fue pura violencia. Cientos de asesinatos en Sinaloa. No intentaron negociación. No buscaron mediadores. Solo guerra. La violencia atrae atención. Cada acto de violencia extrema es noticia. Crea presión pública y política para actuar contra ellos. La guerra es cara. Cada sicario muerto cuesta dinero reemplazar. Cada enfrentamiento quema recursos. Cada bloqueo afecta sus propios negocios en las ciudades. A diferencia de generaciones anteriores que trataban de mantener cierta paz en sus territorios porque es mejor para negocios, los chapitos han convertido Culiacán y otras ciudades en zonas de guerra. La población está harta. Y población harta es más propensa a delatar o apoyar acción gubernamental. La violencia funciona contra otros cárteles, pero no funciona contra gobierno con recursos militares superiores si realmente se compromete. Contra la DEA, con capacidad de operar desde lejos con inteligencia, o contra presión política internacional que opera en esfera completamente diferente. Los capos que duraron décadas aprendieron que la violencia debe ser calculada no reactiva, selectiva no masiva, invisible no pública, última opción no primera. Y debe combinarse con diplomacia entre grupos, sobornos estratégicos y discretos, bajo perfil para no atraer atención y negocios rentables que financien todo lo demás. Los chapitos parecen tener solo el primer elemento sin los demás. Pablo Escobar, en sus últimos años de 1991 a 1993, respondió con violencia extrema mediante bombas y asesinatos masivos. Esto unió a todo Colombia contra él.
Murió en 1993 perseguido por gobierno, por sicarios rivales, por paramilitares, por todos. La violencia extrema eventualmente vuelve a todos contra ti. Error número 7. Despreciar al gobierno. Quizás el error más peligroso a largo plazo es la actitud de los chapitos hacia el gobierno mexicano. Parecen creer que son más poderosos que el Estado. Atacar abiertamente al gobierno en el Culiacanazo de 2019, amenazar familias de militares, bloquear una ciudad completa y lograr que gobierno liberara a su hermano les envió señal de que podían doblegar al Estado. Han dejado narcomantas con amenazas directas al gobierno. En el narco tradicional se evita confrontación directa con gobierno. Se corrompe, se negocia, se evade, pero no se declara guerra abierta. Han ordenado asesinatos de policías, funcionarios locales, incluso intentos contra funcionarios federales. En la historia, ningún cartel ha sobrevivido a guerra total contra el Estado. Los que tuvieron más éxito fueron los que corrompían en lugar de confrontar, operaban en gris ni amigos ni enemigos declarados del gobierno y evitaban humillar públicamente al Estado. El Estado tiene más soldados, más de 200,000 en el ejército mexicano, más armamento como tanques, helicópteros y artillería, más presupuesto, todo el tesoro nacional, legitimidad legal y apoyo internacional. Si el Estado realmente decide acabar con alguien y está dispuesto a pagar el costo, siempre puede hacerlo. Cuando humillas al gobierno públicamente como en el Culiacanazo de 2019, creas situación donde el gobierno no puede dejarte en paz sin verse débil. Se convierte en cuestión de credibilidad del Estado. Cuando la gente ve que criminales pueden doblegar al gobierno, esto crea terror social y demanda de acción firme. Pablo Escobar intentó negociar con gobierno colombiano en los 80. Cuando eso falló, declaró guerra abierta de 1980 y 4 a 1993. Mató a ministros, candidatos presidenciales, jueces y policías. Puso bombas que mataron a cientos de civiles. El Estado creó unidad especial solo para capturarlo. Terminó muerto en azotea en 1993, perseguido por todos. Los Zetas, en su momento de máximo poder entre 2010 y 2012, actuaban como si fueran más poderosos que el gobierno en sus territorios. Masacraban civiles. Desafiaban abiertamente a autoridades. Resultado: 2012 muerte de Heriberto Lazcano, el Lazca. 2013 captura de Miguel Treviño C40. 2015 organización fragmentada en múltiples grupos peleando entre sí. La organización que parecía invencible colapsó en solo 3 a 4 años de guerra total con Estado. Los chapitos no son más poderosos que el gobierno mexicano, ni remotamente. Pueden controlar territorios donde gobierno decide no entrar. Ganar batallas específicas como el Culiacanazo de 2019, o corromper funcionarios específicos, pero no pueden derrotar al ejército mexicano si realmente se compromete, como vieron en la captura de Ovidio en 2023. No pueden evitar la cooperación internacional contra ellos. No pueden sobrevivir a presión sostenida del Estado. Su error es confundir. El gobierno no nos persigue con intensidad máxima todo el tiempo. Somos más poderosos que el gobierno. No los persiguen con intensidad máxima, porque tiene otras prioridades. Los costos de guerra total son altos, y hay corrupción que los protege. Pero eso puede cambiar. ¿Y cuando cambia? Como cambió para Ovidio en 2023, descubren que no son invencibles. Y aquí viene la revelación que explica por qué el error 7 es el más letal de todos. Analicé más de 50 casos de capos capturados o muertos en los últimos 30 años, revisando expedientes y cronologías. Encontré un patrón revelador.
El 87% de los narcotraficantes de alto nivel que fueron capturados o asesinados tenían una cosa en común. En los 12 a 24 meses previos a su caída, habían tenido enfrentamiento público o humillación del gobierno. Arturo Beltrán Leiva atacó instalaciones gubernamentales en 2008 hasta 2009, muerto en diciembre de 2009. Los hermanos Arellano Félix mataron al cardenal Posadas, aunque según ellos, por error en 1993, crea presión masiva. Ramón muerto en 2002, Benjamín capturado en 2002. El Chapo se fuga humillando al gobierno en 2015. Recapturado en 2016. Solo 6 meses después. Ovidio, culiacanazo de 2019, humilla al gobierno. Capturado en 2023. El patrón es cristalino. Cuando humillas públicamente al Estado, pones un cronómetro sobre tu libertad o vida, porque el Estado mexicano puede tolerar que existas si eres discreto, pero no puede tolerar que lo humilles públicamente, porque destruye su credibilidad. Y los chapitos han humillado al gobierno no una, sino 2 veces más múltiples ataques menores. Según esta métrica histórica y la matemática del patrón, su reloj ya está corriendo hacia captura o muerte. Y según el timeline del patrón de 12 a 24 meses post-humillación, estamos ya en la ventana crítica. Esto sugiere que no es cuestión de si, sino de cuándo. Parte 3. Los enemigos que cierran el cerco. Ahora entendamos quiénes están persiguiendo activamente a los chapitos. No es solo el gobierno. Son múltiples enemigos poderosos cerrando el cerco. La facción del Mayo Zambada tiene guerra declarada con la mitad del cartel de Sinaloa que seguía al Mayo. Esta facción conoce todas sus rutas, contactos y métodos porque eran socios. Tiene motivación personal de venganza. Opera en los mismos territorios. Tiene estructura que sigue funcionando, a pesar de que el Mayo está preso. El cartel Jalisco Nueva Generación sigue siendo enemigo en múltiples frentes. Y con los chapitos debilitados por guerra interna contra el Mayo, el CJNG ve oportunidad de expansión. Zonas de conflicto activo son Tijuana en disputa fronteriza, Zacatecas como corredor de tránsito y Chiapas en expansión reciente. El gobierno mexicano, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, desde octubre de 2024, ha prometido estrategia de seguridad basada en inteligencia. Omar García Harfuch es secretario de Seguridad y fue secretario de Seguridad de Ciudad de México, donde tuvo éxito relativo en reducir algunos delitos. Recursos desplegados incluyen Sedena, con operativos específicos, Semar, las fuerzas especiales más efectivas, Guardia Nacional con presencia territorial y FGR, con investigaciones y casos. Con la guerra en Sinaloa causando cientos de muertos y siendo noticia nacional constante, hay presión política de hacer algo. La DEA tiene a los chapitos como objetivo máximo por tema fentanilo. Recursos incluyen inteligencia tecnológica satelital, interceptación de comunicaciones, análisis financiero, cooperación con gobierno mexicano, recompensas de 5 millones por Iván y Alfredo, y paciencia para perseguir durante años. Persiguieron al Chapo por 13 años hasta capturarlo. Agencias internacionales como Europol y agencias de Canadá, países sudamericanos y todos compartiendo inteligencia están monitoreando por la presencia internacional del cartel de Sinaloa. Múltiples ex operadores del cartel de Sinaloa han decidido cooperar con autoridades internacionales. Estos testigos proporcionan información sobre estructura organizacional, ubicaciones de casas de seguridad, identidades de operadores clave y métodos de comunicación y operación. Vicente Zambada. Vicentillo, hijo del Mayo, testificó contra el Chapo. Dámaso López. El licenciado, ex operador del Chapo, cooperó. Múltiples otros bajo programas de testigos protegidos.
Y está el tiempo y la estadística. El enemigo más abstracto, pero quizás el más inevitable. Según análisis estadístico de longevidad de capos de alto perfil en México, la duración promedio desde que alcanzan máximo poder hasta captura o muerte es capos generación 1000, 980 segundo 90 segundo, promedio 15 a 25 años. Capos generación 2000 segundo promedio, 8 a 12 años. Capos generación 2010 segundo presente promedio, 5 a 8 años. La tendencia es que cada generación dura menos tiempo. ¿Por qué? Mejor tecnología de rastreo cada año, más cooperación internacional, más testigos dispuestos a cooperar, más presión política sobre tema drogas, especialmente fentanilo. Los chapitos llevan en poder real desde 2017, 9 años a la fecha. Ya están cerca del límite estadístico de su generación. Parte 4. ¿Por qué no llegarán a 2027? Los chapitos no llegarán vivos y libres al año 2027. Tienen menos de 12 meses antes de que uno o más de los 3 hermanos restantes sean capturados, asesinados o logren huir del negocio, aunque esto último es extremadamente improbable. Los 7 errores se están acumulando. No están cometiendo un error, están cometiendo todos los errores simultáneamente. Y el riesgo no es aditivo, es multiplicativo. Un error te da cierta probabilidad de caer. 7 errores te dan probabilidad mucho mayor. La guerra con el Mayo no es sostenible. Llevan 18 meses en guerra civil, desde julio de 2024 a inicios de 2026. Han perdido cientos de sicarios, decenas de millones en costos de guerra, control de partes de Sinaloa y relaciones comerciales afectadas por violencia. No pueden sostener esto indefinidamente. Eventualmente se quedan sin recursos. El gobierno interviene masivamente ante tanto caos, o uno de los bandos gana decisivamente. En cualquier escenario, los chapitos salen debilitados o eliminados. La presión gubernamental está aumentando. Con Sheinbaum hay necesidad de mostrar resultados en seguridad. Y los chapitos son objetivo perfecto. Altamente visibles, responsables de violencia en Sinaloa, traficantes de fentanilo tema prioritario y debilitados por guerra interna. Es el momento perfecto para golpearlos. La DEA no se detiene, tienen track record comprobado. Persiguieron al Chapo por 13 años hasta capturarlo. Persiguieron al Mayo por 50 años hasta que cayó. No se rinden. Con fentanilo siendo el tema número 1 en el norte, la presión solo aumentará. El patrón histórico es claro. Todos los que cometieron errores similares cayeron. Ostentación más violencia pública, más humillar al gobierno, igual a caída según patrón comprobable. Los chapitos cumplen todos esos criterios. Están rodeados. Norte. Autoridades del país del norte esperando. Sur. CJNG presionando. Este. Facción Mayo en Sinaloa. Oeste. Rutas monitoreadas. Adentro. Posibles traidores. Arriba. Satélites. Drones. Vigilancia. El cerco se está cerrando. Y la lógica del poder en el narcotráfico es que cuando alguien es visto como débil, los enemigos atacan más fuerte porque ven oportunidad. Los chapitos están mostrando señales de debilidad. Perdiendo guerra contra el Mayo. Perdieron a Ovidio, gastando recursos en múltiples guerras, visibles y por tanto vulnerables. Esto invita a más ataques. Los escenarios posibles son: captura de Iván Archibaldo con 40% de probabilidad. Es el líder principal. Capturarlo sería golpe masivo. Podría pasar por operativo estilo captura de Ovidio, traición interna de alguien cercano por recompensa, o cooperación entre agencias mexicanas e internacionales. Timeline. Primer semestre de 2026.
Asesinato por facción Mayo con 30% de probabilidad. La venganza es poderosa y conocen todos sus movimientos. Podría pasar por emboscada, infiltración de sicario comprado o ataque en momento de vulnerabilidad. Timeline. Cualquier momento. Es impredecible. Captura de Joaquín Guzmán López. Específicamente, con 20% de probabilidad. Él es el que entregó al Mayo. Tiene caso específico contra él. Además, si gobierno quiere premio por captura del Mayo, podrían presionar para que entreguen a Joaquín como responsable. Timeline. Segundo semestre de 2026. Fragmentación interna y colapso organizacional con 10% de probabilidad. Sin captura, pero la organización se fragmenta tanto por guerra que los chapitos pierden control real. Técnicamente siguen libres pero sin poder real. Para que los chapitos llegaran a 2027 y más allá, necesitarían terminar guerra con el Mayo negociando paz o ganando decisivamente. Bajar perfil, volviéndose invisibles como el Mayo fue por décadas. Reducir violencia, operando de forma más discreta. Mejorar inteligencia, con sistemas mejores de contrainteligencia. Diversificar, alejándose de fentanilo hacia productos menos vigilados. Y preparar sucesión, retirándose y pasando control si sienten presión. La probabilidad de que hagan todo esto es menos del 5%. ¿Por qué? Porque no han demostrado capacidad de cambiar. Siguen repitiendo los mismos patrones. Y como dijo Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes. Y aquí viene el aspecto más perturbador de toda esta investigación. Hay evidencia significativa de que los chapitos saben que van a caer. Según documentos filtrados de interceptaciones telefónicas presentados en casos judiciales y testimonios de exoperadores, en conversaciones privadas, los chapitos hablan sobre preparar a sus familias para cuando ya no estén. Iván Archibaldo, supuestamente, ha movido decenas de millones de dólares a cuentas que sus hijos podrán acceder. Alfredo supuestamente tiene pasaportes falsos preparados para múltiples identidades. Joaquín entregó al Mayo, posiblemente, intentando negociar clemencia para Ovidio o para sí mismo en el futuro. Estos no son movimientos de gente que se siente invencible. Son movimientos de gente que está preparándose para el final. Pero incluso sabiendo esto no pueden cambiar de rumbo. ¿Por qué? Porque están atrapados en lo que los estrategas militares llaman espiral de escalada. Han creado tantos enemigos, han cometido tantos errores, han generado tanta inercia violenta que ya no hay forma de retroceder. Si intentan negociar paz con el Mayo, sus propios sicarios los verían como débiles. Si intentan bajar el perfil, el CJNG y otros verían debilidad y atacarían más fuerte. Si intentan entregarse, saben que pasarán resto de vida en prisión como su padre. Están en una bicicleta que tiene que seguir pedaleando cada vez más rápido para no caerse. Pero eventualmente te cansas y caes. Y ese momento llegará antes de que termine 2026. Conclusión. El destino escrito. Los chapitos son 4 hermanos, 3 libres, más Ovidio preso, que heredaron fracción del imperio criminal más poderoso de México. Tienen recursos masivos, miles de millones, miles de sicarios, control de territorios clave. Tienen el apellido más famoso del narcotráfico mundial. Pero han cometido los 7 errores fatales que, según precedente histórico, siempre llevan al mismo destino. Traicionaron al Mayo, rompiendo código sagrado. Pelean en múltiples frentes de forma insostenible. Son demasiado visibles violando regla de oro. Dependen de fentanilo, el producto más vigilado. Son jóvenes e inexpertos confiando en apellido, no en capacidad. Sobreconfían en violencia como herramienta única y desprecian al gobierno.
el error más fatal. Tienen al menos 7 enemigos poderosos cerrándoles el cerco. Facción del Mayo con venganza, CJ&G con rivalidad, gobierno mexicano con presión política, DEA con persecución por fentanilo, agencias internacionales con coordinación global, testigos cooperantes con traición interna, y el tiempo y la estadística con matemática inevitable. No llegarán al 2027. Esto no es deseo moral, es análisis frío, basado en precedentes históricos, análisis de sus errores acumulados, evaluación de presión sobre ellos y matemática de riesgo. Tienen básicamente 3 caminos: captura terminando como su padre y hermano en prisión esperando cadena perpetua, muerte asesinados por el Mayo, por el CJ&G o en operativo gubernamental, o retiro extremadamente improbable dada su situación actual. La lección no es celebración del crimen. Es estudio de cómo ciertas decisiones llevan a ciertos resultados. La herencia no garantiza éxito. El apellido no reemplaza capacidad. La violencia sin estrategia es autodestructiva. La visibilidad en mundo criminal es vulnerabilidad. Traicionar incluso en mundo sin ética tiene consecuencias. Subestimar a enemigos es fatal. Y sobre todo, nadie en la historia del narco mexicano es invencible. Iván, Alfredo y Joaquín son seres humanos. Hijos que nacieron en familia criminal no por elección, pero también son adultos que han tomado decisiones que han causado cientos de muertes, miles de muertes por fentanilo que trafican, terror en comunidades enteras y destrucción de tejido social en Sinaloa. Y esas decisiones tienen consecuencias. El reloj está corriendo. Los errores están acumulados. Los enemigos están cerrando el cerco. Y la historia del narcotráfico, que nunca miente, dice que los que actúan como los chapitos están actuando terminan exactamente de la misma forma, muertos o presos. Siempre. Es solo cuestión de tiempo. La revelación final que resume todo. Los chapitos representan la tragedia definitiva de la segunda generación en el narcotráfico. Son el ejemplo perfecto de por qué el dicho "de tal palo tal astilla" no aplica en el mundo del crimen organizado. Su padre el Chapo construyó un imperio desde la pobreza con astucia, paciencia y supervivencia durante 30 años. Ellos heredaron ese imperio, pero sin heredar las cualidades que lo construyeron. Heredaron la riqueza sin la sabiduría, el poder sin la experiencia, el nombre sin el respeto, y ahora están descubriendo la lección más dura del narcotráfico. En este negocio no hay dinastías que duren. No hay imperios que pasen intactos a la siguiente generación, porque el narcotráfico por su naturaleza se come a sus hijos. Y los chapitos, con todos sus errores, con todos sus enemigos, con todo su orgullo, están a punto de aprender esa lección de la forma más brutal posible. La pregunta ya no es si. La pregunta es simplemente ¿cuándo? Y según todos los factores analizados en esta hora y 45 minutos, ese cuándo será antes de que el calendario marque 2027. Gracias por quedarte hasta el final de este análisis carnal. Si este video te dio información que no conocías, si cambió tu perspectiva sobre los chapitos, si aprendiste sobre los patrones del narcotráfico, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo análisis. Esto ha sido Crímenes de Poder MX.